tú me dices que te gusta leer mucho y creo que en una plática que tuvimos al inicio de nuestra amistad, me mencionabas que te gustaban mucho las novelas como que sí de crimen y todo ese rollo, ¿no? Ujú. Tú o sea, comenzaste a leer estas novelas ya cuando entraste a la carrera o fue antes o qué onda. Desde antes. Fíjate que por lo que te dije de que inicié mi carrera o el Ujú. gusto por mi carrera, me gustaba mucho leer La vida de los narcos. Quería analizar situaciones, quería analizar modus operandi, o sea, me gustaba mucho analizar todo eso. Ujú. Me sé el de Amado Carrillo Fuentes, que El Señor de los Cielos, Sí. el Chapo Guzmán, La Reina del Pacífico, también. ¿Quién más? Y asesinos seriales, por ejemplo, Andrei Chikatilo es uno de los asesinos seriales que más me ha llenado, por así decirlo. ¿Qué más te ha interesado Por, investigar? ajá, y más me ha llenado dentro de mi carrera porque de ahí se iniciaron muchas situaciones. Por ejemplo, inició lo que era la psiquiatría forense, iniciaron los análisis hacia un sujeto. Ok. Ahí fue donde se descubrió realmente que tenías que analizar al sujeto y no simplemente el área. Andrei Chikatilo, pues el carnicero de Rostov. Todo el mundo lo conoce como el carnicero de Rostov. Ok. Mm, y entonces, pues, ahí sí quieren darse una vuelta por su historia, pues ahí se dan una vuelta. Sí. Este, pero sí, desde antes a mí me gustaba muchísimo leer todo eso. ¿Y a qué escritores o a qué, no sé, investigadores, criminólogos seguías tú? O sea, ¿cuáles eran tus influencias en ese aspecto de la lectura? Fíjate que uno de los que más me gusta es un sociólogo. Un sociólogo. Es Jean-Jacques Rousseau. Él justamente habla sobre teorías de que la sociedad tiene que permanecer como un engrane unido Ok. para que pueda funcionar. Si tú no le pones aceite a un engrane, pues no gira. Entonces no funciona la máquina o lo que tengas con ese engrane, ¿no? Ujú. Y pasa lo mismo con la sociedad. Si tú solamente ves una parte de la sociedad, porque siempre la pregunta clave siempre es si el criminal nace o se hace. Es lo que siempre nos preguntan, si el criminal nace ya con trastornos o se hace. Él explica, dentro de muchas teorías, situaciones, etcétera, que es de ambas, nace y se hace. De ahí empecé a leer a Rodríguez Manzaner, que tiene un libro de criminología muy bueno, y justamente ahí te explican sobre los gemelos cigotos o dicigotos. Los cigotos son los que están en una sola bolsita, dicigotos en dos bolsitas. ¿Cuántos genes podrían compartir? O el porcentaje de genes de si el papá es psicópata o si la mamá es psicópata o si no existe ninguno y el bebé desarrolla la psicopatía, y empieza a explicar todas estas situaciones. Entonces, él me gusta mucho justamente porque habla cómo vivir en sociedad. El criminal puede nacer con un porcentaje, pero si no existe un detonante que influya, o sea, si por ejemplo yo tengo X porcentaje de psicopatía, pero mi entorno siempre ha sido afable conmigo, siempre pues he tenido una familia en teoría normal, Ujú. eh, si he tenido amigos que se desenvuelven en un entorno normal, si no he ingerido ninguna droga, si soy una persona, este, pues disciplinada, etcétera, pues no, para mí no va a existir ningún detonante.
Exacto. En cambio, si yo tuviera ese porcentaje y viviera en una colonia, pues, Complicado. problemática, por ejemplo. Ujú. Ahí la colonia ya es un factor, que es el factor social. Posteriormente, si tengo una familia de que mis papás están separados y mi hermana a los 13 ya drogada y embarazada, entonces ahí está otro factor, que es fundamental, que es factor familiar. Y luego, si yo no tengo los recursos o el interés por estudiar, ahí tengo otro factor, el factor educativo. Entonces, yo ya tengo varios factores que pueden detonar el que el día de mañana a mí se me haga fácil decir, pues déjame robo esto. Y empieza a lo mejor como un robo. Pero posteriormente ya no me va a llenar ese robo y voy a hacer algo más grande. Y de ese algo más grande ya no me va a llenar y voy a querer matar y voy a querer hacer esto. Entonces, los factores influyen muchísimo, sí, pero también influye la situación mental que tengas. Hay personas que no tienen de nacimiento ninguna patología, patología es enfermedad, ningún trastorno, ninguna situación mental, que perfectamente están sanos, lúcidos, todo bien, pero que el factor social sí influye bastante. Porque a lo mejor yo estoy sana y estoy bien y estoy todo, pero si voy y me drogo, si voy y me junto con el que roba, si voy y me junto con el que llega y dice, ay, mira, acabo de picar a X persona, o acabo de hacer esto, o acabo de hacer lo otro. Entonces, para mí va a ser fácil decir, pues si él lo hizo, yo, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo un seguimiento, no estoy teniendo, pues, una situación lineal o una educación que te diga, bueno, pues es que robar está mal, matar está mal. ¿Me explico? Entonces, sí, pues depende mucho de todas esas situaciones.